¿Cómo van nuestros queridos campuseros? Bienvenidos a esta transmisión llena de desarrollo de videojuegos. Es uno de los temas que más nos encantan en Tan Grande y Jugando y por eso no se pueden perder el showroom que tenemos preparados para todos ustedes en tangrandyjugando.com. Si quieren conocer otros proyectos profesionales que se han desarrollado en el país y que a ustedes les gustaría jugar, pásense por ahí. Para el stream de hoy, nuestros queridos campuseros, tenemos a alguien muy especial, nuestro querido Alejandro Pérez. ¿Cómo te encuentras, Alejandro? Muy bien, muchas gracias Sandra, gracias por la invitación y nada, acá listos para ayudarles en lo que necesiten. Quiero comentarles que antes de que empezara Campus, pues realizamos un pequeño jam. Ese jam es un jam de 6 días. Normalmente un jam se conoce como una hackathon de desarrollo de videojuegos o una maratón. Y prácticamente es justamente eso, desarrollo de videojuegos. En este momento hay algunos proyectos que ya están subidos en la página y por suerte, pues Alejandro también fue mentor para estos desarrolladores que hicieron parte del Jam antes de que empezara, así como un proyecto de pre-Jam. Y pues va a dar herramientas buenísimas de management. Pues si quieren ver esos proyectos y cómo van nuestros desarrolladores, pueden entrar a itch.io/jam/campuspartyjam TGYJ. Y sin darle más vueltas, vamos a empezar nuestra conversación con Alejandro Pérez, quien es egresado de la Universidad Javeriana, tiene más de 12 años en la industria TI. Actualmente lidera el área de producto en Globant a nivel Colombia y Perú y además pues tiene más de 10 años en Globant. O sea, este señor ya se jubiló allá adentro, de los cuales 4 de ellos ha trabajado para clientes en San Francisco en la locación. Actualmente también se encuentra desarrollando videojuegos con un grupo de amigos y ha compartido sus experiencias en Agile y Product Management en videojuegos en diferentes espacios. Entonces, manténganse súper pegados a todo lo que traemos hoy. Alejandro, el escenario es tuyo. ¿Qué vienes a conversar con nosotros hoy? Listo, muchas gracias Sandra por la introducción. Sí, bueno, básicamente hoy los que les voy a mostrar es un poco acerca de cómo se podría usar las metodologías Agile y Lean, Scrum, Kanban, todo ese tipo de cosas para el desarrollo de videojuegos. Sobre todo, digamos, esta es una metodología que con mi equipo de trabajo desarrollando videojuegos independientes lo hemos venido implementando, nos ha dado resultados y pues ahí fue cuando yo decidí, digamos, tratar como de dar a conocer esto, porque digamos a los desarrolladores indies esto les puede servir bastante para poder organizar su trabajo y llevar a feliz término su videojuego, que muchas veces es difícil terminarlo. Ahí con esta metodología les va a poder ayudar bastante. Oye, está súper bueno. Y está apenas para los que están en este momento, pues desarrollando el Jam Campus Game Jam, que es un jam de tan grande y jugando because we love jam. Entonces, cuéntanos. ¿Listo? Entonces, vale. em, bueno, como ya me hiciste la introducción, mi nombre es Alejandro Pérez y llevo tiempo trabajando en Globant como líder de producto y también me he apasionado por los videojuegos. Básicamente, digamos que esto de los videojuegos sí lo vengo siguiendo desde muy pequeñito. Es una pasión que vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y durante mi carrera he tenido como la oportunidad de trabajar en algunas empresas de videojuegos como tal, ¿vale? Entonces, digamos que para dar como inicio a la presentación, les voy a como explicar un poco sobre los conceptos básicos que se pueden encontrar durante toda la presentación. Entonces, básicamente, lo importante a tener en cuenta para poder entender un poco sobre el resto de la presentación son diferentes conceptos, de pronto no están muy familiarizados, de pronto algunos de ustedes sí. En qué es Agile, cuál es el Agile manifiesto y cuáles son las ventajas espérense un momento que creo que estoy.
Denme un segundo, que esto acá pasó algo. Em, segundo, ¿esto por qué? Segundito, ya. Pensé que estaba compartiendo y no estoy compartiendo. Listo. Vale. Bueno, como les venía diciendo, conceptos sobre Agile, Agile Manifiesto y las ventajas de Agile. Esto es como la parte como aburrida, pero que es esencial para poder entender el resto de la presentación. Entonces, ¿qué es Agile? Agile es una metodología en la que vas entregando incrementos de forma iterativa hacia una audiencia, hacia un cliente, hacia la persona que le estás construyendo un producto de software. Es abierto a los cambios y permite el feedback constante. Eso garantiza que cada vez que estamos desarrollando algo, construyendo algo, se va alineando a lo que el cliente espera, ¿no? El manifiesto básicamente son unas reglas que se tienen que cumplir para que Agile sea Agile. Obviamente hay frameworks que utilizan esta metodología y varían de acuerdo a las necesidades de los proyectos, pero esto es algo que siempre se tiene que mantener. ¿Cuál es este Agile Manifiesto? Individuos e interacciones por encima de procesos y herramientas. Lo más importante es los individuos de los miembros del equipo y sus interacciones sobre cualquier otro tipo de cosas como procesos y herramientas. Es más importante también tener funcionando el software, en nuestro caso funcionando un videojuego, que una documentación comprensiva. Muchas veces esa documentación ni siquiera se lee. Lo importante es tener el producto funcionando y corriendo. Se le da prioridad también a la colaboración con el cliente, con nuestra audiencia. Esto es súper importante y espero que lo tomen muy en cuenta de aquí en adelante. Es más importante eso que ceñirse a la negociación de un contrato muy estricto como tal. Y por último, allá él, digamos, ofrece más, indica que uno tiene que responder más hacia el cambio en lugar de responder a un plan. Muchas veces el plan, pues, lo que uno planea al principio de un proyecto se va cayendo. A medida que van pasando cierto tipo de cosas, el plan tiene que estar cambiando. Entonces, es mejor responder a esos cambios que ceñirse a un plan que desde el principio puede que en ese momento esté funcionando, pero ya durante el transcurso del proyecto, pues no. ¿Cuáles son las ventajas de usar esto? Que siempre vamos a estar preparados y actuando frente al cambio porque no sabemos cómo va a ser realmente el producto final que vamos a entregar. Vamos a estar entregando con calidad. Eso sí es asegurado prácticamente porque continuamente estamos pidiendo feedback de las personas o de los individuos que van a usar nuestro producto. Y al garantizar eso, al garantizar ese proceso, también garantizamos que es un producto que va a estar más cercano a lo que nuestra audiencia o nuestro cliente nos está pidiendo. ¿Listo? Eh, esta es una metodología que fortalece los lazos de interacción entre los miembros del equipo, los clientes o la audiencia, en nuestro caso videojuegos, que es una audiencia, va a ser escuchada y vas a sentirse que están siendo escuchados por parte de nosotros y siempre vamos a estar como facilitando la mejora continua de todos los procesos. Entonces, para desarrollo de videojuegos, creo yo que es una muy buena aproximación para tener en cuenta. Otro tipo de cosas a tener en cuenta también, Scrum, Kanban y Lean Software Development. Muchas personas lo catalogan como metodologías, como frameworks, como filosofías. A mi modo de ver y con mi experiencia, para mí son frameworks. De pronto los puristas me van a estar criticando en estos momentos, pero para el objetivo de esta charla, véanlo como unos frameworks, cajas de herramientas que pueden estar utilizando dependiendo del tipo de proyecto, del tipo de equipo con el que están trabajando, del tiempo que tienen para entregar este tipo de proyectos. Entonces es cajas de herramientas, básicamente. ¿Qué es Scrum? Scrum se basa en roles y responsabilidades y reuniones. Esas cosas no cambian. Hay roles muy bien definidos, responsabilidades muy definidas y reuniones o ceremonias. Más adelante, si quieren, yo tengo al final una bibliografía. Si no, en Google pueden encontrar cualquier cantidad de información sobre Scrum. Es supremamente sencillo y de entender y muy fácil de aplicar para cualquier proyecto de software. Como le dije al principio, se basa en iteraciones. Las iteraciones son sprints, generalmente duran 2 semanas, 3 semanas. Se recomienda que sean por ahí 2 semanas, me parece que es la medida justa.
Y cada vez que van pasando esos sprints o esas iteraciones, se va haciendo un incremento del producto. Ese producto se va mostrando a la audiencia o al cliente, él nos da feedback, ellos nos dan feedback, y iteramos otra vez sobre el otro incremento, ya teniendo en cuenta el feedback que nos dieron durante 2 semanas. Kanban básicamente lo tomo yo como una herramienta visual en la que el equipo, digamos, puede poner todo el progreso del trabajo a nivel grupal. Pero lo importante de Kanban es que es una herramienta muy, muy efectiva para limitar el trabajo en progreso. No, es una herramienta que te garantiza el no reventar a tu equipo de trabajo en tareas o que se trasnochen, ese tipo de cosas. Entonces es una herramienta muy eficaz y muy, 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 muy eficiente en realidad para este tipo de proyectos. Y Lean Software Development, que básicamente es como el core de esta charla, o sea, el núcleo de esta charla, sus preceptos básicamente se concentran en eliminar desperdicios, eliminar cosas que nos están trancando en el desarrollo del proyecto, amplifica o promueve el tema del aprendizaje a nivel interno del equipo. También indica que uno debería tomar decisiones lo más tarde posible, porque cuando uno se enfrenta a una decisión en el proyecto, uno generalmente toma una decisión provisional que siempre se va a transformar en una decisión permanente. Entonces, tratar de decidir lo más tarde posible cuando uno tenga que tomar una decisión que realmente se pueda posponer. Es un framework que empodera al equipo y es un framework en el que uno puede estar viendo todo el proyecto desde una perspectiva más vista de ojo de pájaro, más a nivel general como tal. Esto, digamos, es Scrum a nivel gráfico. Rápidamente ustedes tienen una cantidad de requerimientos, los tienen en un lugar, los requerimientos, entran a un Sprint Backlog, que es prácticamente un subconjunto de ese Product Backlog, y es lo que se va a trabajar en esa iteración. En esa iteración se hace una planeación, se hace la implementación, se hace una revisión y una retrospectiva, y al final de esa iteración pues tenemos un incremento, un set de features o de funcionalidades, en este caso mecánicas pueden ser de un juego, y cada vez que van pasando esas iteraciones le vamos agregando un poquitico al producto final. Eso es lo que más tienen que entender de esta slide. Kanban, este es un ejemplo que tenemos nosotros con nuestro equipo para el desarrollo de nuestro juego. Kanban básicamente es estar poniendo tareas en diferentes columnas, y las columnas representan estados de esa tarea. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden diseñar el tablero Kanban como quieran y como más les convenga, de cosas para hacer, cosas que están en progreso, cosas que están listas para ser integradas, cosas que tenemos que hacer testing y cosas que ya están listas, que ya están hechas. Y nosotros las categorizamos por colores dependiendo de la naturaleza de la tarea. Que, por ejemplo, no sé, el anaranjado sea una mecánica del videojuego, en general el morado sea una tarea del proceso que tenemos definido. En fin, esto es total libertad, y me parece que lo más chévere de estas metodologías es que uno tiene total libertad para poder implementar lo que a nosotros nos resulte más fácil y también más óptimo, sin descuidar el Agile Manifesto. Eso es lo principal también. Nos vamos a avanzar en toda la presentación en esta gráfica, que es súper importante. Se divide en 3 partes fundamentales. Esta parte roja, lo que se llama Design Think o Design Thinking, Lean UX, que es este círculo amarillo, y Agile, que es esa parte que les mostraba de incrementos, de hacer iteraciones y presentar incrementos. ¿Listo? Esta gráfica va a cambiar un poquito ahorita porque la voy a adaptar para el mundo de los videojuegos. Esto es como lo que ustedes ven a nivel genérico de cualquier desarrollo de software. Entonces, ya entrando un poco más en materia, tenemos el Agile Manifiesto, como les había mostrado al principio, y su contraparte, el Agile Manifiesto, pero en desarrollo de videojuegos. Entonces cambia un poquitico, se adapta un poquitico para entenderlo un poco mejor. El primer axioma, por decirlo así, de este Agile Manifiesto, eh, el primer ítem, se mantiene. Se le da prioridad a los individuos y las interacciones por encima de procesos y herramientas. No quiero decir que los procesos y herramientas no son importantes, lo son, pero es más prioritario
el tema de los miembros del equipo y las interacciones que hay entre ellos. ¿Listo? El siguiente es en el Agile Manifiesto normal, es tener un software funcionando es más importante que tener una documentación que sea comprensible. En el mundo de los videojuegos, eso se traduce a tener un juego corriendo, un juego jugable, porque si un juego no se puede jugar, no es un juego y no sirve para nada, por encima de una documentación comprensible. ¿Listo? El tercer ítem es la colaboración con el cliente por encima de una negociación de un contrato, de un establecimiento de un contrato estricto con el cliente que se hace al principio y ceñirse a eso no es tan importante como empezar a colaborar y que el cliente sea nuestro también miembro de nuestro equipo. En el mundo de los videojuegos, ese cliente es la audiencia, la gente que va a jugar nuestro videojuego. Y eso es más importante, la colaboración y el feedback que recibamos de esa audiencia que cualquier estrategia de ventas. O sea, no importa si tiene los mejores vendedores del mundo en este contexto, si usted no recibe un feedback de la audiencia no le va a gustar el juego y no se va a poder vender, básicamente. Y por último, responder a los cambios por encima de ceñirse a un plan estricto. En este sentido, en el mundo de los videojuegos, sería hacer un desarrollo un poco más espontáneo en lugar de seguir un plan. O sea, tú llegas y sigues un plan, te puedes plantear un plan al principio del desarrollo de videojuegos, pero no quiere decir que ese se va a mantener durante todo el ciclo de desarrollo del videojuego. Ese plan va a cambiar. Entonces, se da más prioridad como hacer un desarrollo más espontáneo que ceñirse a un plan estricto. ¿Vale? Entonces, tenemos esto. Esto es básicamente un ciclo que es muy importante que entiendan. Y básicamente, sí, de toda la presentación, yo digo que esto es de lo que se tienen que quedar, ¿vale? Siempre se tienen que ceñir a este tipo de ciclos de construir, medir y aprender. Siempre es construir, medir y aprender. Hay pasos intermedios, obviamente, pero los anaranjados aquí que estoy mostrando, construir, medir y aprender son lo más importante. Al construir hacemos código, medimos eso cuando lo lanzamos a una audiencia para pedir un feedback, medimos ese feedback, obtenemos datos de ese feedback que nos da nuestra audiencia, aprendemos de ese feedback, generamos nuevas ideas y volvemos y construimos. Y así, ese ciclo se tiene que repetir N veces hasta que tengamos un producto y un juego que sea muy cercano a lo que la audiencia está esperando o a la que la audiencia probablemente no esté esperando, pero que sí cuando le llegue el juego pues sea llamativo el juego para ellos, para adquirirlo y para jugarlo eventualmente. Básicamente ese ciclo que les acabo de mostrar es esta parte aquí amarilla, lo que se llamaría el Lean Game. Entonces acá ya tengo como la gráfica un poco cambiada y vamos a ir paso por paso explicando qué hay que tener en cuenta en cada una de estas fases. Entonces, la parte roja, la parte principal, el principio, perdón, es la definición de metas, hacer una observación y una investigación y priorizar los insights. Básicamente esto se lleva a cabo en una especie de reunión llamada workshop. Es una reunión donde generalmente los stakeholders o los interesados en el proyecto, el equipo como tal, asiste, se reúnen y empiezan a hablar de un montón de cosas. Ahí se habla de cómo van a ser la secuencia de los MVPs, los minimum viable products, que en nuestro caso es minimum viable games. Más adelante les voy a explicar mucho más a detalle sobre eso. Cuáles son las funcionalidades que va a tener el videojuego. Todo eso se puede hacer mediante diferentes técnicas. Aquí yo puse la de MVP Canvas, que es la que estamos usando, pero no tan ceñido a lo que tiene que ser un MVP Canvas. Se hace también un diseño del juego básico, un game design básico. Se establecen cuáles son las herramientas que se van a usar, Unity, Unreal, Godot, lo que sea. Y también se establecen cuáles son las metas de este videojuego y cuáles son las metas de esta reunión de Inception que estamos teniendo al principio de todo el proyecto. Se hace una investigación, después de tener todo este tipo de información, se hace una investigación de qué juegos son similares, qué mecánicas se pueden reutilizar, qué mecánicas se pueden como tomar de otros videojuegos, qué mezclas se pueden hacer y ahí es donde se empiezan a generar las primeras ideas. ¿Listo?
De ahí, eso también da como entrada a la definición de los insights, que por ejemplo son narrativa, que se compone de la trama, los personajes, el saber popular, también las mecánicas, las características del juego, la audiencia, cómo jugar, todas esas ideas se tienen que priorizar. Ya les muestro ahorita también una forma muy chévere de priorizar esas ideas, porque al principio cuando uno, por ejemplo, uno va a un game jam, uno quiere hacer un juego re complejo, yo no le queda tiempo para hacer mucho en realidad. Entonces este tema de priorización también sirve mucho para planificar un juego en un game jam. Y también una cosa muy importante es establecer o tener muy bien definidas cuáles son las personas, que las personas son más que todo una categoría de usuarios que van a usar nuestro producto, en este caso el videojuego, journey e historias de usuario, que ya más adelante les voy a dar como más detalles sobre esto. Entonces, ¿qué significa esto? Perdón, que esto no es así. Eh, Esto de acá, los insights, son lo que se conoce o lo que pues, nosotros conocemos por lo menos como el Game Design Document. Es el documento pilar para el desarrollo de juegos. Es el documento que siempre va a estar en continua actualización para que todo el equipo sepa de qué va el juego, cuál es el mundo y no irse por las ramas, porque muchas veces cuando uno está desarrollando un videojuego empieza a irse por las ramas y se empieza a desconcentrar y a separar de la idea principal del videojuego. Este Game Design Document, ustedes pueden encontrar plantillas en todo lado sobre esto, pero es súper importante y aquí es donde se hace la primera versión de este Game Design Document. Entonces aquí tenemos pues un ejemplo de nuestro Game Design Document del juego que estamos desarrollando. Entonces, como pueden ver, pues tiene un montón de cosas, ¿no? Tiene, bueno, un resumen, un historial de gameplay, cómo se van a manejar los controles, los botones de los controles, la paleta de colores, por ejemplo, de los personajes, incluso algo de level design, como están viendo acá, algo de cómo se va a distribuir la UI dentro de la pantalla, en qué consola se va a jugar, en qué plataformas, todo ese tipo de cosas tiene que ir bien estructurado en un documento. Y es importantísimo hacer como ¿qué? Un índice bastante fácil de acceder por parte de los miembros del equipo. Aquí el reto es estructurar ese Game Design Document de una forma pues óptima, ¿no? Listo. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un journey? ¿Y qué es una historia de usuario? Hagan de cuenta entonces que este producto, este juego, va a ser lanzado a un tipo de población específica. La persona es la abstracción de esa población específica y su como encarnación en una persona ficticia. Entonces, aquí, por ejemplo, este es un ejemplo que no está relacionado con nuestro videojuego, pero es un juego que es un ejemplo que ayuda a ilustrar el concepto de persona. Entonces, la persona puede ser Rodrigo, un nombre inventado, que es una persona de 20 años muy competitivo y que estudia ciencias de la computación en la Universidad de Ohio. Básicamente eso es la persona. Esa es como digamos la persona que representa la audiencia o parte de la audiencia que va a consumir mi juego. ¿Qué es el journey? Es la interacción de esa persona con lo que espera encontrarse dentro del juego. Entonces, Rodrigo quiere tener la posibilidad de jugar durante horas y para eso quiere que el juego le represente diferente experiencia en cada nivel. Entonces ya le estamos dando a esa persona lo que creemos que esa persona pueda esperar de nuestro videojuego. Y ahí saltamos a la historia de usuario que a la larga después se viene a transformar como una funcionalidad que después vamos a planificar para incluir en un prototipo. Y de ahí sacamos que Rodrigo, eh, cada vez que entra a un nivel, espera que se le represente un nuevo challenge, un nuevo reto y nuevos enemigos y nuevas oportunidades para ejercer nuevos skills, para performar nuevos skills. Entonces ya estamos transformando las necesidades hipotéticas de una persona que representa una audiencia a la cual le vamos a lanzar el videojuego, la estamos representando en una funcionalidad como historia de usuario. Estas historias de usuario ven mucho ese concepto en Agile, en Scrum sobre todo. ¿Listo?
Para hacer personas, para definir personas, hay una cantidad de templates, de plantillas en Internet que se pueden usar. Aquí encontré una que es bastante completa, con muchas cosas. Entonces, por ejemplo, tenemos que una persona le podemos poner la edad, la ocupación, la educación, su lugar, del lugar donde vive, su estatus, intereses, metas, retos, bueno, de todo. Lo importante es que aquí definan lo que ustedes creen que puede considerarse importante para el desarrollo del videojuego. Eh, sus motivaciones, por ejemplo, o sus necesidades como tal. Cada vez que representan una audiencia o parte de su audiencia en una persona, van conociendo un poco más acerca de la persona a la que les van a dirigir el videojuego. Es importante esto. Es un ejemplo de cómo distribuir o cómo armarse un user journey a punta de historias de usuario. Entonces, más o menos esta es como una metodología que yo tengo para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, a este lado, por ejemplo, ponen los nombres de las personas ficticias que se inventaron, pero que tienen como que representan la audiencia o el diferente tipo de audiencia. Algunas veces digamos que se pueden categorizar en estas cuatro categorías. Generalmente se presentan esas cuatro categorías a nivel general, pues ustedes se pueden inventar más. No todas estas categorías aplican para los videojuegos que ustedes quieren hacer. Eh, Esto es útil para, digamos, ilustrar más acerca de cuáles son las intenciones de una persona dentro del videojuego. ¿Listo? Y dentro, bueno, aquí arriba se establece como una especie como de camino, un journey, al que se van, un viaje al que se va a enfrentar el jugador dentro del mundo que está representando nuestro videojuego. En este caso puse, por ejemplo, que primero va a ir al menú, después se le va a mostrar la historia del videojuego, la historia del juego como tal, después se le va a mostrar el nivel 1, después el nivel 2, después la escena del jefe final. Obviamente esto puede ser diferente, pueden pensarlo como que la primera columna sea el sótano, la segunda columna es, bueno, ya subió al primer piso, la tercera columna es ya salió al jardín. Entonces esto puede llegar a tener algo de relación con storytelling o ese tipo de cosas, o el game design como tal. Lo importante es que lo vayan poniendo de forma secuencial y dentro de eso van a poner las funcionalidades o historias de usuario. Con este mapa van a ver cada persona, cada tipo de jugador que va a jugar su videojuego, qué cosas son necesarias en cada una de las instancias del videojuego. Entonces pueden encontrar también de esto plantillas en internet por doquier, pero aquí digamos como que ese es lo que estamos nosotros ahorita haciendo con nuestro videojuego. Bueno, ya después de eso pasamos a una fase de brainstorming. Aquí es donde se plantean todo tipo de ideas para el videojuego, todo tipo de mecánicas, reglas, tipos de personaje, de todo. Entonces esta es como la parte chévere porque se van botando ideas acerca del videojuego y la gente va soñando acerca de qué puede tener el videojuego. Siempre tener en claro el contexto del videojuego que se estableció antes, al principio, en la Inception. ¿Listo? Em, bueno, básicamente esto es a punta de poner post-its en una pared con ideas locas de mecánicas, de historia, de todo. La idea después de esto es como categorizar, agrupar, priorizar este tipo de cosas, porque obviamente no todas estas ideas pueden ser implementadas para el videojuego. De ahí se van a sacar como las más afines a lo que todo el grupo o todo el equipo quiere plasmar en un videojuego. Ya después de esto viene la fase de la creación de hipótesis. ¿Qué son hipótesis? Nosotros como equipo desarrollador de videojuegos tenemos ciertas, sí, hipótesis, ciertas creencias que lo que nosotros vayamos a construir van a generar, asumimos nosotros que van a generar cierto impacto en nuestra audiencia, pero es una suposición, es una hipótesis. ¿Por qué es tan importante la hipótesis en estos momentos? Porque la hipótesis es la que nos va a ayudar a medir si lo que creíamos que estamos desarrollando le está dando impacto a la audiencia o no. Es la forma en que nos va a guiar cómo vamos a evolucionar el videojuego y el desarrollo del videojuego a medida que vamos iterando en el proceso. Entonces es súper importante eso, pues la hipótesis al final de cuentas llega a ser como el eje central en el que nos va aterrizando a la realidad.
de lo que nosotros queremos construir. ¿Listo? Entonces, a partir de todo lo que veníamos trabajando desde antes, historias de usuario, personas, journeys, features y un montón de otras cosas más, las que consideren necesarias, esas van a ser las entradas para que nosotros podamos establecer las hipótesis. Las hipótesis, ¿cómo se escriben? En este formato. Creemos que construyendo esta funcionalidad o esta mecánica o esta regla o este personaje para la audiencia tal, vamos a lograr lo que espera esa audiencia, esta expectativa de esta audiencia. Es una hipótesis. Creemos que puede ser, puede que sí, puede que no. Vamos a ver. Y de ahí pasamos a la siguiente parte. Digamos que aquí estamos acá, en esta parte de la hipótesis. ¿Cómo viene el proceso? Es después de generar las hipótesis, venimos acá, donde se unen los tres círculos. Y aquí es donde se empieza, digamos, a construir. Aquí es donde se planea, bueno, listo, ¿qué vamos a empezar a construir primero? Y empezamos acá por el lado del círculo amarillo, ¿sí? Ese es como el paso a paso. De la hipótesis venimos acá, nos unimos con la parte amarilla, pues la parte azul, porque es la parte de la iteración y la construcción y la iteración de, de, para entregar los incrementos. Aquí se hace como se le va a mostrar a una audiencia, ya más adelante les voy a explicar más detallado eso, obtenemos el feedback de esa audiencia, tenemos nuevas ideas, volvemos acá y aquí entramos a esta fase que es la línea punteada. Una vez que tengamos del mundo real el feedback, podemos comparar con la hipótesis si realmente cumplimos la hipótesis o si hay alguna diferencia. Y si hay una diferencia, pues revisamos esas hipótesis y rediseñamos el videojuego. Rediseñamos con base en esas hipótesis. Esto lo explico muchas veces con recetas de cocina. La parte acá de diseño es la receta de la cocina. Nosotros la escribimos sin saber va a ser óptima la receta de cocina. La lanzamos acá, la construimos, la preparamos la receta de la cocina en la cocina. Se le sirve a la gente que se va a comer lo que preparamos, obtener un feedback de esas personas, pueden decir, no, es que a la sopa le faltó sal. Listo, ese es el feedback que tomamos. Agarramos nuestras ideas, validamos con la hipótesis que teníamos. No, que 2 cucharadas de sal, que era nuestra hipótesis inicial, eran suficientes. Pero el que se comió la sopa dijo, no, es mejor unas 3, le faltó sal. Entonces, listo. Redefinimos, rediseñamos la receta, especificamos que no, que son 3 cucharadas de sal y volvemos otra vez al proceso. A punta de que nosotros hagamos este ciclo una y otra vez, vamos a llegar al plato perfecto. Y eso aplica a cualquier cosa, aplica a cosas cotidianas, aplica a desarrollo de software, aplica a absolutamente todo. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de hacer esto cíclicamente. Entonces, repito, vienen por acá, por la parte roja. Después entran al ciclo azul, que es la parte de construcción, iteración incremental, la parte Scrum, por decirlo así. Bien, entregan eso a una audiencia, obtienen feedback de la audiencia, recolectan nuevas ideas, validan hipótesis, rediseñan y vuelven y empiezan. ¿Listo? Entonces, básicamente es lo que escribo acá en este diagrama, que no le va a dar mucho detalle porque ya lo escribí ahí, yo creo que de forma completa. ¿Qué es un MVP? Aquí ya vamos a empezar en lo que es Lean Game, más al detalle de este ciclo amarillo. Un MVP es básicamente algo que que es mínimo, pero que es viable para jugar. Y un MVP lo construyen a punta de prototipos. Varios prototipos conforman un MVP y el MVP es el que ustedes van a lanzar a cierto tipo de audiencias. No van a lanzar el juego completo, porque si construyen el juego completo y lo lanzan a la audiencia no les gustó, pues se terminaron perdiendo una cantidad de tiempo de desarrollo y de arte y de un montón de cosas en el desarrollo del videojuego. Por eso es que la idea es que estas iteraciones no sean tan largas. Las iteraciones azules pueden ser de a 2 semanas para un total de un mes y de pronto al final del mes puedan lanzar eso a una audiencia. Eso es algo que se tiene que ir midiendo. Entonces, ¿cómo construimos los MVPs? ¿Cómo construimos los MVGs? En este caso son MVGs, Minimum Viable Games. Esta es una forma de priorizar ese tipo de cosas. Entonces ustedes ponen todas las mecánicas y todas las reglas del videojuego en este cuadrante.
un cuadrante que es valor sobre costo y lo dividen en cuatro, en este cuadrante, en este gráfico con cuadrantes. Este gráfico lo dividen en cuatro cuadrantes, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué se divide de esa forma? Porque, digamos, las cosas que ustedes vayan a poner en el cuadrante 1 son las cosas que tienen mayor valor y menor costo de ejecución o menor tiempo de construcción. Aquí es donde ponen las mecánicas y las cosas que van a caracterizar a su juego y que lo van a hacer diferente. Y obviamente que no sea tan difícil construirlas, porque recuerden, lo que a nosotros nos importa es lanzar un MVG tan pronto como sea posible para obtener feedback también de esa audiencia tan pronto como sea posible y podamos iterar más rápidamente. Entonces aquí en este cuadrante se ponen las funcionalidades, las mecánicas, las reglas, todo lo que quieran poner que sea que identifique al juego, que lo diferencie, que sea importante, que sea el alma del videojuego y que no sea tan grave en cuanto a tiempo de ejecución o en tiempo de construcción de esas features. Lo mismo acá, ya en el cuadrante 2, son las cosas que son menos relevantes, pero que también son más fáciles o más rápidas de construir y así sucesivamente van a por el tercer cuadrante y después con el cuarto cuadrante. De esa forma, ustedes lo pueden categorizar por colores. Entonces, digamos que en este caso, que no es el caso de nuestro juego, esto es un caso como más genérico. Generalmente cuando uno empieza a construir un videojuego, le recomiendan a uno hacer un juego de mesa para probar mecánicas de forma rápida. Entonces, en nuestro primer prototipo, que está marcado en este color, puede ser un juego de mesa. En nuestro segundo prototipo, podemos incluir ya a nivel con Unity o con Unreal las mecánicas de caminar, saltar y caer. En el tercer prototipo, matar, morir y renacer, y las mecánicas y el arte de un enemigo. Entonces, si se fijan, tampoco es que sea tan estricto el tema de todo lo que está en el primer cuadrante tiene que ir primero, todo lo que está en el segundo cuadrante debe ir segundo. Pueden hacer algo de sobrelapamiento ahí, no es tan estricto. Esto ustedes lo analizan de acuerdo a sus capacidades dentro de sus equipos, de acuerdo a las necesidades del proyecto y un montón de cosas. Pero esto es una idea general para tener en cuenta. Ya después de esto, pues ya es muy fácil establecer cuáles son los prototipos y estos van a ser los prototipos. Una vez que se definen qué va a tener cada uno de estos prototipos, ya podemos agrupar prototipos, como les dije al principio, en MVGs, con los Minimum Viable Games. El Minimum Viable Game 0, que es el juego de mesa, generalmente hacer un juego de mesa es muy jodido, entonces se puede tener en cuenta como para un MVG 0 y empezar a probar mecánicas MVG 1 después, MVG 2 después, MVG 3 después y el MVG 4 que sería el final. Y esto es incremental. El MVG 4 va a tener implementado todo lo de los prototipos de antes. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, estos son otro tipo como de cosas a tener en cuenta la construcción en MVG. El MVG siempre tiene que tener en cuenta el tipo de audiencia o las personas a las cuales va a ser lanzado y sus plataformas. Journeys, la visión, las funcionalidades, que es las cosas de colorcitos que vimos ahora, los costos, el schedule, la fecha de entrega, métricas, hipótesis, todo esto. Todo lo que hasta ahorita hemos visto tienen que ser tenidas en cuenta para planificar mejor un MVG. Entonces ya cuando tenemos planificado el MVG, cuando sabemos qué tenemos que construir, empezamos la fase Agile, la fase iterativa incremental. Esto requiere otra charla, más específicamente, pero aquí es donde se empieza a construir, a testear, construir, testear, construir, testear. Entonces digamos que para el primer MVG nosotros definimos que vamos a utilizar 2 sprints, cada uno de 2 semanas, o sea, 2 iteraciones de cada uno de 2 semanas para que en un mes estemos entregando el MVG. Entonces puede ser que el primer prototipo se ejecuta en el primer sprint, el segundo prototipo se ejecuta en el segundo sprint, como son 2 semanas cada uno, da el mes y al final del mes tenemos un MVG listo para lanzar a la audiencia. Aquí, digamos, durante esta fase se pueden utilizar muchas cosas que hoy en día en la industria son probadas y son cosas como, digamos, que ya es parte de las buenas prácticas de desarrollo de software. Está el pair programming, está el test driven development, que básicamente es escribir las pruebas primero antes de empezar a desarrollar, porque pues el desarrollador empieza
empieza a desarrollar con la idea de saber qué es lo que le van a probar. Y si uno empieza a desarrollar con esa idea, pues uno trata de programar las cosas para que cuando me vayan a probar el código, pues vayan a pasar. Entonces ahí con eso garantizamos que el desarrollador subconscientemente le atine como o le ponga foco como a la prioridad que es desarrollar la funcionalidad que se le está pidiendo y que va a saltar con la menor cantidad de bugs posible. Esa es como la filosofía de Test Driven Development a grandes rasgos en lo que respecta a videojuegos. Obviamente se pueden usar herramientas que faciliten la automatización de los deploys y de los builds de cada uno de los MVGs. Se puede usar, bueno, Unity tiene una cosa que se llama Cloud Build, otra cosa que se llama Jenkins. Esto no voy a ahondar mucho detalle de esto, pero básicamente toda esta metodología y estos frameworks son como que reciben este tipo de cosas. Entre más tengan cosas que les faciliten más la vida, estas metodologías reciben eso con mucho agrado, digámoslo de alguna forma. Listo, ya desarrollamos el MVG, ya lo terminamos de construir. Ahora lo vamos a lanzar a la audiencia. Entonces hay diferentes tipos de MVGs dependiendo de la fase del proyecto en el que estoy, de la cantidad de cosas que estoy entregando y de la audiencia a la que le estoy apuntando. Esta es una lista de nombres de posibles MVGs que pueden haber en un ciclo normal de desarrollo de un videojuego. Em, no es camisa de fuerza, pero generalmente se ve mucho esto. Entonces, digamos, un MVG alfa tiene como objetivo lanzarse a una audiencia muy pequeña. La audiencia puede ser los mismos desarrolladores del videojuego, la empresa donde están trabajando, amigos y familiares, y obtener un feedback, porque es algo que es muy pequeño. La demo es otro tipo de MVG que es una audiencia un poco más grande que la anterior. Beta es una audiencia más generalizada. El soft launch es un producto que básicamente ya está casi terminado y queremos lanzarlo a una audiencia mucho más grande para ver cuánto puede llegar a costar el juego. Otro MVG que puede ser destinado para marketing, para que empiecen a darle bombo en redes sociales y demás. Y otro que es el public launch, que ya es lanzarlo al público general y ya es el gran evento, pues. Pero eso no termina ahí. Pueden haber MVGs que puedan seguir, digamos, con lanzamientos en otras plataformas. Por ejemplo, si lo primero que queríamos era lanzarlo en plataforma PC, ese MVG Cross Platform puede ser para lanzarlo en PlayStation 4 o en Xbox y demás. Y hay otro tipo de MVGs que son los updates, que por ejemplo puede ser que si es un juego de carreras, entonces con este update estoy lanzando un skin de un carro nuevo, por ejemplo. Entonces siempre tengan en cuenta que su videojuego no va a morir con el public launch. Siempre va a estar en continua actualización, siempre va a estar en continua evolución y eso es algo que puede llegar a mantener a su audiencia enganchada con su videojuego y con la marca que a la larga están construyendo. Una vez se lanza eso a la audiencia, empezamos a tener feedback por un montón de medios, redes sociales, por medio de incluso de herramientas de analytics, por medio de comentarios en itch.io, todo eso. Aquí lo importante, esto sí es un llamado que les hago. Muchas veces van a recibir feedback que no es valioso, pero que está malintencionado, que se los van a poner para que ustedes se desmotiven y dejen la industria de los videojuegos para siempre y se encarguen de hacer aplicaciones para bancos. Es importante que sepan qué feedback sí les está aportando, tanto cosas positivas como cosas negativas, pero no feedback que digamos, un feedback, por ejemplo, que diga, este juego nunca lo va a jugar nadie, y ese sea el feedback. Es un feedback que hay que desechar, hay que ser muy honestos, no todo el feedback se tiene que tomar en cuenta, porque primero les va a gastar tiempo, y estamos hablando en un contexto de Lean donde la idea es disminuir o evitar desperdicios, y eso para mí es un desperdicio eh, y es saber filtrar ese tipo de feedback. Agarren, eso es lo primero que tienen que hacer, filtrar el feedback y después ya cuando tengan feedback que es valioso y que les puede aportar al desarrollo de las mejoras de su videojuego, ese feedback sí lo van poniendo, lo van plasmando en una gráfica más o menos como esta. También con 4 cuadrantes, la categorizan por impacto y por relevancia, de acuerdo a lo que ustedes quieren conseguir dentro de su videojuego. Y ya una vez con eso analizado ahí, o
puesto el feedback en esa gráfica, hacemos una fase de mini inception. Es una mini inception, una mini reunión donde vamos a botar un montón de ideas nuevas basadas en el feedback que recibimos de nuestra audiencia y otras ideas que pueden estar naciendo durante el proyecto por parte de los miembros del equipo. Entonces ahí vamos a juntar todo eso, hacemos un pequeño brainstorming y generamos nuevas ideas. Hay formaticos para hacer, para consignar esas nuevas ideas. Esto es muy chévere para documentar. Igual pueden usar cualquier método, pero por ejemplo, muchas veces hemos usado esta plantillita sencilla, donde ponemos un título y la idea, una descripción de esa idea, la feature o la mecánica que se está viendo involucrada por medio de esta idea, eh, qué hipótesis teníamos con esta idea al principio y qué identificamos que de parte del feedback de la audiencia, que identificamos que iba en contra de nuestra hipótesis. Em, Razón para crearla, razón para esta idea, la razón de ser de esta idea, y de una vez a quién se la vamos a asignar para su correspondiente análisis y desarrollo. Entonces, esta plantilla es muy útil, pero pues, como digo, esto es súper flexible, pueden usarlo como quieran. Y listo, ahí seguimos. Como les decía, estamos en este punto, hacemos una revisión de esa hipótesis, generamos ideas, revisamos la hipótesis, rediseñamos. Esta parte aquí de diseño es rediseñar el Game Design Document para que sea el pilar para el siguiente MVP, MVG, y siga ese ciclo dando vueltas hasta que lleguemos a un punto en que digamos, listo, ya tenemos el juego, ya qué más feedback podemos tener, tenemos el mejor juego posible para la audiencia que es esta, hemos recibido todo el tiempo feedback de la audiencia, es muy poco probable que sea un fracaso el videojuego. Es por eso que es tan importante este ciclo amarillo. Es muy importante, es incluso más importante que lo que pueden ver aquí de la parte roja. Esta roja es como el kickoff, la patada inicial a todo el proceso que le da la inercia para seguir este ciclo amarillo y el ciclo rojo punteado con mayor fuerza. Nos ha dado resultados, eh, digamos resultados en cuanto a trabajo en equipo como tal. No hemos lanzado, ya lanzamos nuestro primer MVG, que es la primera versión a los amigos y conocidos y eso, y tuvimos feedback extremadamente valioso. No alcanzamos a imaginar el feedback que podamos tener más adelante de gente que no nos conozcan, ¿sí? Que nos puedan dar un feedback un poco más cruel y un poco más aterrizado a la realidad. Esta es bibliografía, básicamente nos basamos también mucho en el libro de Lean Game Development de Julia Naomi Rosenfield, Boira. Muy buen libro, corto de leer, fácil de leer y muy bueno. Allá el Game Development with Scrum de Clinton Kite. Esto es como más orientado a empresas AAA, pero está bueno tomar elementos de aquí de las empresas AAA como lo están haciendo para también implementarlo en industrias indies. Diferencia entre Lean y Agile, un video de YouTube muy bueno, y tips para crear personas, historias de usuario de Roman Pichler. Esto es una lectura que siempre les recomiendo mucho. Este tipo sabe bastante en temas de product management. En mi trabajo lo uso bastante las cosas que él dice y que enseña. Y pues nada, esto es como un GIF del juego que estamos haciendo. El arte obviamente es bajado de internet, está muy bonito. Lo que queremos es cambiarle el arte un poco para hacerlo más propio, pero básicamente es un party game estilo Bomberman, tipo Cyberpunk, manejan, son de 4 jugadores y es a matarse dentro de este escenario. Y obviamente hay elementos dentro del escenario que ayuda a acelerar a que el juego pues acabe, ¿no? Y listo, básicamente es eso. Estos son mis datos de contacto por si tienen alguna duda o quieren que les ayude en algo especial. Y eso es todo, Sandrita. No sé. Bueno, muchísimas gracias Alejandro por estar con nosotros. Yo quisiera saber, digamos, cómo puede planificar las cosas para saber cuánto se va a demorar. Em, a ver, ¿me puedes repetir otra vez la pregunta? Claro, Porfa? digamos que queremos saber un poco más de cuánto tiempo nos demoramos en saber cuánto nos vamos a demorar haciendo ese asset.
Ok, o todo el listo. proyecto en general. Ok, listo. Generalmente, si tú has visto, sobre todo en los juegos, en los últimos juegos y debido a la pandemia y todo eso, se han retrasado muchos releases de videojuegos que están siendo esperados desde hace mucho tiempo. Generalmente y sobre todo en las industrias indie, que lo que hemos visto generalmente es que las empresas indie creen que pueden hacer el juego, digamos, por decirlo así, en 5 años, ¿sí? Y ese tiempo, digamos, cuando lo lanzan a una campaña Kickstarter o cuando lo lanzan en un evento como el Game Developers Conference o el PAX, llegan y dicen, bueno, tenemos una demo y creemos que lo vamos a lanzar en 3 años. O sea, ya tenemos una demo. Lo principal es construir la demo, que eso sí te puedes tomar el tiempo que quieras porque no se te está jugando tu reputación. O sea, nadie sabe que estás construyendo una demo y cuando la lanzas y la gente le empieza a gustar esa demo, dicen, bueno, listo, chévere la demo, ¿para cuándo van a lanzar el juego completo? Entonces ahí empiezan a decir, bueno, de acuerdo a la experiencia que han tenido con otros videojuegos, con videojuegos similares y todo eso, dicen 2, 3 años. Ahora, durante el transcurso de esos 2, 3 años, a medida que van teniendo feedback, van diciendo, bueno, esto que habíamos pensado que era la mecánica más importante, de pronto ya no lo ves, no es tan llamativo para los jugadores. Entonces empiezan a cambiar cosas y ese tiempo de esos años se empieza a incrementar un poco más y un poco más y un poco más. Por eso es que es tan importante obtener feedback lo más pronto posible, incluso antes de una demo, tener un feedback de personas o amigos que uno sepa que juegan. Y sí, sabemos que nuestros amigos no nos van a dar tan duro en un feedback, pero ese feedback también es valioso. Y si se puede obtener a la semana de haber empezado a hacer, por ejemplo, un juego de mesa para probar mecánicas, es súper importante. Entonces, a medida que vamos teniendo feedback de eso, nos vamos como aterrizando más a la realidad acerca de cuánto sería un tiempo razonable para lanzar el videojuego. Pero ha pasado Ok. con muchísimas empresas respetables, independientes, que han tenido que atrasar sus videojuegos por mil y una razones. Diría que no solo independientes, es algo normal dentro de la industria, ¿no? Exactamente, Un tema de inevitable. Bueno, exactamente. pero digamos como viendo este contexto de Campus Jam, Ujú. ¿cuál sería el consejo para estos desarrolladores que tienen un tiempo ultra limitado? ¿Qué se puede esperar de este Jam? Bueno, del Jam. em, Me parece que en un Jam pasado, mi gran tocayo de nombre y apellido dio bastantes buenos consejos. Aquí, digamos, con relación a esta presentación y de acuerdo a la experiencia que tenemos, que nosotros tenemos también alguna experiencia en Jams, hemos participado en 3 Jams, es hacer lo del cuadrito ese que les mostraba de los colores, el plano cartesiano de 2 dimensiones, valor por esfuerzo. Y cuando, digamos, elijan el tema con el que van a trabajar en el Game Jam, saber cuál es la mecánica principal, lo que los hace diferentes y que están relacionados con la temática del Jam y ponerlo en el cuadrante uno. Eso es lo primero que hay que hacer. Olvídense del arte, olvídense de la pantalla de créditos, de la pantalla de presentación, nada. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Listo? De pronto en un Game Jam no van a tener tanto feedback porque no van a tener, el tiempo justo es para entregar el primer MVG. Punto. Así de sencillo. Entonces no se preocupen por tanto feedback por parte de los demás o de la gente y eso háganlo al final, faltando no sé cuántos días es desde hoy, desde cuándo hasta cuándo es que es como estás en mudo. Perdón. El Jam dura una semana, Ahí entonces, está. pues justamente empieza mañana. Dura casi una semana, no, dura 6 días. Con Listo. el interés de que las personas que están en Campus Party pues puedan jugar esos juegos, porque finalmente este evento, pues, o lo que es esta acción, este proyecto de Indies por Doquier es una iniciativa que lo que busca es fomentar que los desarrolladores y los gamers estén más unidos, se reconozca el producto indie, se reconozca a estos desarrolladores de América Latina y pues de otras partes del mundo que están haciendo parte de este jam. Y pues sobre todo lo que más nos gusta y nos interesa es que los desarrolladores tengan la posibilidad de generar una excelente hoja de vida y claramente también de generar también mejores prácticas para su desarrollo de videojuegos, porque un jam te permite
aprender una herramienta que no habías considerado nunca usar y ya, ahí dices como, este es mi reto de este jam, voy a aprender. Exactamente. Entonces, digamos que sí es una oportunidad muy buena para empezar en este tipo de cosas o para incluso practicar algo que ya han sabido. Entonces, es concentrarse primordialmente en la mecánica como tal principal del videojuego. Y una vez ya teniéndola hecha, ya se le puede meter arte, ya se le puede meter niveles, ya se le puede meter sonido, ese tipo de cosas que son también importantes. Pero si empiezan a trabajar en arte y todo eso y le dan más prioridad a eso, pues van a presentar un muy bonito portafolio al final del jam, pero no van a presentar el Ya, videojuego. Generalmente siempre se termina corriendo hacia el final del jam implementando la mecánica principal. Entonces, yo me concentraría en la mecánica principal, después en arte, después en audio. Audio probablemente a la par con arte, el audio es súper importante. Y ya al final, digamos, faltando 2 días de la semana, 3 días, miren y prueben que otras personas jueguen el juego. Y ahí esos últimos días hacerle los últimos ajusticos y está. Eso es lo que yo recomendaría para un game jam que no es tan corto, pero tampoco es tan largo. Entonces una semana me parece bastante óptimo para hacer un videojuego fácil, divertido y que cumpla con las expectativas. Alejandro, de lujo, estos consejos me parece espectacular. O sea, creo que yo que conozco mucho de la industria de videojuegos, también he tomado algunos truquitos y anoté juiciosamente lo que estabas conversando. Buenísimo. Eso está muy bien, Sandrita. Sigue así. Bueno, y para todos ustedes aquí en esta madrugada, en pleno campus, con unas ganas de jugar, no se pueden perder dos actividades que tenemos desde Tan Grande Jugando. La primera es nuestro Campus Game Jam. Los desarrolladores de videojuegos estuvieron desarrollando, antes de que empezara Campus Party, unos videojuegos pequeños en apenas 6 días. Y pues claramente en 6 días, pues ¿qué vas a poder sacar? Eso está así súper cortico, pero pues claramente llegó el momento de mostrarle al mundo que los videojuegos son la solución. Y durante este periodo de aislamiento, pues queríamos estar más juntos que nunca. Y por eso es que generamos esta actividad con Campus y se generó entonces el Campus Game Jam, un evento internacional que conecta a entusiastas del desarrollo de videojuego y gamers. Entonces ya es momento de que vayan ustedes a itch.io/jam/campus party jam TGYJ. Y por si fuera poco, también tenemos un showroom en Tan Grande y Jugando. ¿Quieren conocer más proyectos indies desarrollados en Colombia y América Latina? No se pierdan nuestra página. Entra a tangrandeyjugando.com. Nos vemos en una siguiente transmisión. Sigan trasnochando de lo bueno. Entra a tangrandeyjugando.com/campusparty 2020.